semejanza de triángulos. En este video vamos a explicar lo que es la semejanza de triángulos. Entonces, para ello primero tenemos que entender lo siguiente: ¿qué es semejanza de triángulos? ¿Cuándo triángulos son semejantes? O sea, ¿qué es eso? Y entonces por eso vamos a hacer este ejercicio muy corto para entender eso. Tenemos este triángulo verde, ¿cierto? Y tenemos estos dos azules y cafés. Entonces, ¿cuáles son semejantes con cuáles y por qué? Hagamos el siguiente ejercicio. Yo quiero revisar cuál de estos dos es semejante con el verde. Entonces voy a coger el café y lo voy como a agrandar o a mover, a ver qué pasa. Si ven que en este café yo puedo de una u otra forma como que cambiar la forma del triángulo, ya como que no se parece, ¿cierto? Ahora miremos este azul. Este azul, por mucho que yo lo mueva, pues obviamente sí va a cambiar un poco, pero ¿qué va a pasar? Si ustedes observan, se mantiene la forma, se vuelve más grande o más pequeño, pero se mantiene la forma. En cambio en el café no, en el café se cambió bastante la forma, ¿sí? Entonces acá está la clave: el triángulo azul sí es semejante con el triángulo verde, pero el café no es semejante con el verde. Y aquí entonces hay dos palabras claves. Las palabras claves son, para que haya semejanza entre dos triángulos, es que estén a escala, o lo que es lo mismo, que estén a proporcional, o que estén a proporcionalidad, o que sean proporcionales entre ambos. Es lo mismo que acabé de hacer acá. ¿Qué es un triángulo a escala o que sean proporcionales? Que sea el mismo triángulo, sencillamente que yo lo coja y lo ponga o más grande o más pequeño. Ahí son proporcionales. Pero si no son proporcionales, sencillamente pueden cambiar de forma, como ocurre acá. Entonces ahí sí no serían proporcionales, no estarían en semejanza. Ya sabemos qué es que dos triángulos sean semejantes. Ya sabemos que requiere proporcionalidad o que esté en la escala, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer es hacerlo un poco más, ¿cómo se dice? Más riguroso matemáticamente, ¿cierto? Entonces vamos a tener estos dos ejemplos. Tenemos este primer triángulo verde y vamos a revisar la semejanza que tiene el ángulo verde con el triángulo verde con este triángulo azul, ¿sí? Para ello hay que analizar los criterios de semejanza de los triángulos. Hay 3 criterios para semejanza de triángulos. Entonces, de forma rigurosa se dice que dos triángulos son semejantes si cumple alguno de estos criterios. Rápidamente, este AA es ángulo-ángulo, este es lado-ángulo-lado y lado-lado-lado. ¿Qué quiere decir eso? Entonces vamos a revisar cada uno. Dos triángulos serán semejantes si se cumple el primer criterio de semejanza, que es ángulo-ángulo. ¿Cómo así? Vamos a poner este ejemplo. Vamos a decir de que esos dos ángulos son congruentes. Si entre dos ángulos son congruentes entre sí, entonces se dice que los triángulos son semejantes. Es decir, que el ángulo C mide lo mismo que el F y el ángulo B mide lo mismo que el E. Si eso pasa, se dice que ambos triángulos son semejantes. Ese es el primer criterio de semejanza. Segundo criterio, lado, ángulo, lado. Entonces, miremos el ejemplo. Lado, ángulo, lado. Ojo, el ángulo tiene que ser un ángulo que esté comprendido entre los dos lados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, me dice lado, ángulo, lado. Entonces yo tengo que coger dos lados. En este caso cogí el lado B y el lado A y el ángulo C. Vea que el ángulo C está comprendido entre los dos lados que yo cogí. No me serviría si yo cojo el lado B, el lado A y cojo el ángulo B. ¿Sí ven? Porque el ángulo B no está comprendido entre estos dos lados. A eso se refiere eso. Bueno, entonces analicemos el ejemplo. Si este lado B y este lado A y el ángulo C son semejantes a estos, entonces el triángulo son semejantes. ¿Qué quiere decir eso? Que el lado B es proporcional al lado E y el lado A es proporcional al lado D. Y a su vez el ángulo C tiene que ser igual al ángulo F. Si eso se cumple, ambos triángulos son semejantes. ¿Qué quiere decir que el lado B sea proporcional al E? Por ejemplo, si yo cojo el lado B, digamos que mide 10 y el lado E mide 5, entonces 10 dividido 5 es 2. Entonces si yo cojo el lado A y lo divido entre el lado D, también me tiene que dar 2. Ahí están en proporcionalidad, guardan la misma proporción cada uno de los lados y los ángulos se tienen que medir igual.
Listo. Me falta la última. El último criterio de semejanza, que es el criterio LLL, o sea, lado, lado, lado. ¿Qué quiere decir? Que los tres lados de los tres triángulos estén en proporcionalidad. Quiere decir, el mismo ejemplo, por ejemplo acá, si el lado C sobre el lado F, digamos que el lado C es otro ejemplo, digamos que el lado C mide 15 y el lado F mide 5. La proporción ahí es 3, porque 15 dividido 5 es 3. Entonces, si yo cojo el lado B y lo divido entre el lado E, también me tiene que dar 3. Si cojo el lado A y lo divido entre el lado D, me tiene que dar 3. Si eso pasa, si se mantiene la proporción entre cada uno de los respectivos lados de los triángulos, se dice que ambos triángulos son semejantes. Y así, con esos criterios de semejanza tan sencillos, es como determinamos si dos triángulos son semejantes.